Gloria a Dios, amados hermanos, qué bendición nuevamente estar aquí reunidos, amén, nuevamente en un video, nuevamente en un miércoles, amén, un miércoles de enseñanza, un miércoles de doctrina, amén. Antes de orar, y yo sé que un poquito tristes, la verdad que un poquito tristes todos por la decisión que lamentablemente el gobierno de Costa Rica a partir del día de ayer hizo legal, ¿verdad? En cuanto al matrimonio igualitario, cosa que obviamente nosotros no compartimos, ¿verdad? Pero les digo que un poquito tristes porque la verdad es que dice la Biblia, ¿verdad? Que el justo Lot, ¿verdad? Dice que él afligía cada día su alma y se entristecía, cada día se entristecía, ¿verdad? Su alma justa al ver, al ver y oír, ¿verdad? Los hechos de aquellas personas, ¿verdad? De ese tiempo. Por eso Jesús dijo, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Amén. Entonces nosotros somos como Lot, ¿verdad? Justos porque el Señor nos justificó, ¿verdad? Y obviamente estas cosas nos entristecen, ¿verdad? Nos entristecen mucho, pero también sabemos, amados hermanos, que son señales del último tiempo, ¿verdad? Y que son cosas que inevitablemente o lamentablemente, ¿verdad? Se tienen que cumplir, ¿verdad? Son decisiones. A mí me entristece porque son decisiones que afectan, ¿verdad? Lo hemos hablado, afectan una nación o afectan un país, ¿verdad? Costa Rica siempre ha sido un país súper bendecido, siempre muy guardado, ¿verdad? Muy guardado por la mano de Dios, ¿verdad? Entonces hay que orar mucho, amén, para que estas decisiones, más decisiones no afecten, ¿verdad? Porque dice la Biblia que bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, ¿verdad? Y siempre hemos sido bienaventurados, ¿verdad? Pero bueno, obviamente también hay que ver también que después del COVID, una de las cosas que preocupan es la economía, ¿verdad? Y después de esto, ¿verdad? Esta decisión que tomaron el día de ayer, el gobierno de Costa Rica, me preocupa lo que venga después de esto, ¿verdad? Que después de esto abra puerta, ¿verdad? A los derechos humanos, ¿verdad? Y después se quiera legalizar lo que es el aborto, el bestialismo, la pedofilia, la zoofilia, tantas cosas, aberraciones, ¿verdad? De lo que habla Romanos 1, ¿verdad? Pero bueno, eso como introducción antes de orar, ¿verdad? Entonces, porque sí es importante nosotros como iglesia saber y reconocer los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Como personas, como iglesia, como país. Los escenarios, ¿verdad? Que siempre hemos hablado, los 6 escenarios, ¿verdad? De todo esto, que esto afecta. Amén. Entonces, un poquito tristes por eso, pero felices, ¿verdad? Porque nuevamente ya a partir del otro mes nos vamos a reunir nuevamente ya físicamente. Entonces hay que cumplir ciertas normas, ¿verdad? Ciertos requisitos como iglesia, que ahí estamos viendo, desde ahora estamos viendo con tiempo y esperando en Dios de que los casos, ¿verdad? No sigan en aumento, sino al contrario siga normal y la curva logre descender para no tener ningún obstáculo el 21 de junio, amén, entre un mes y pocos días menos, entonces para volver a reunirnos presencialmente, amén. Entonces por ese lado estamos felices y estamos contentos, ¿verdad? Que eso se va a dar, amén. Pero ¿qué queremos? Oremos antes de iniciar, amén. Padre, en el nombre de Jesús, papito lindo, aquí estamos, Señor, aquí estamos tus hijos, aquí está tu iglesia, Señor, reunida, Señor, cada uno en sus casas, Señor, porque somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos el templo del Espíritu Santo, papito lindo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú hables, Señor, a mis hermanos por medio de esta palabra que tú pusiste, Señor, primero en mi corazón, Señor. Padre, para que se traslade, Señor, al corazón de ellos, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, convenciendo, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando y que sea tu Santo Espíritu, papito lindo, a través, Señor, de esta señal, Señor, para que llegue, Señor, como una palabra de bendición, Señor, como una palabra de aliento, como una palabra que fortalezca, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pero también como una voz de alerta, Señor, de los tiempos que estamos pasando y que estamos viviendo, papito lindo. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Guárdalos, cuídalos y protégelos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, un saludo pastoral de parte mía, de parte de mi esposa, que ella siempre está ahí detrás de cámara, ayudándome con todas estas grabaciones, y un saludo de nuestro apóstol. Ayer estuve hablando un poquito con él y me preguntaba por la iglesia de Naranjo, cómo íbamos con todos los temas de la iglesia. Entonces me dijo que los saludara, amén. Entonces un saludo de parte de nuestro apóstol, amén, hermanos. Entonces, para iniciar en el tema, una de las cosas que Dios ponía en mi corazón, ¿verdad? Porque uno siempre le dice al Señor, Señor, que sea una palabra correcta para el pueblo correcto en el tiempo correcto, ¿verdad? Entonces, de todo lo que estamos viviendo y todo, ¿verdad? Y como es un miércoles de enseñanza, ¿verdad? Dios traía a mi corazón, ¿verdad? Aquella parábola, ¿verdad? De Lucas 15, ¿verdad?
que está dividida, ¿verdad? El hombre se encargó de dividirla en tres parábolas o tres títulos, ¿verdad? Cuando usted lee Lucas 15, ¿verdad? Tiene tres títulos: la oveja perdida, el dracma perdido y el hijo pródigo, el hijo perdido. Amén. Pero si usted la analiza, y como siempre lo hemos hablado, le bajamos la lupa a esto, amados hermanos, nos damos cuenta de que es una sola parábola. Es una sola parábola, ¿verdad? Que el hombre le puso títulos, pero es una sola, ¿verdad? Entonces, es una sola dividida, por decirlo así, en tres facetas, ¿verdad? En tres facetas. Entonces, tenemos que saber, ¿verdad? Que esa es nuestra vida, ¿verdad? La parábola de Lucas 15 es nuestra vida, ¿verdad? Cómo empezamos, ¿verdad? Antes de venir al Señor, ¿verdad? Como una oveja, como ovejas descarriadas, ¿verdad? Pero que la luz del Espíritu Santo, amén, hace que volvamos a la casa del Padre como hijos pródigos, amén. Entonces, pero lo que quiero llegar es que es una sola parábola dividida en tres partes, en tres facetas, ¿verdad? Entonces, pero recordemos, amados hermanos, que es una parábola, y la parábola son misterios, ¿verdad? Misterios escondidos que Dios puso, ¿verdad? Escondidos en esas parábolas, ¿verdad? Entonces el Señor dijo que cuando Él les hablaba en parábolas, les hablaba a cada uno de ellos en parábolas conforme a lo que ellos podían oír, o sea, conforme a lo que ellos podían escuchar, conforme a lo que ellos, ¿verdad? Podían, ¿verdad? En su capacidad, a como tuvieran afinado el oído espiritual, porque no era un oído simplemente el oído de oír, ¿verdad? De escuchar, no, es un oído espiritual lo que se ocupa para escuchar la voz de Dios, para entender la voz de Dios, para entender los misterios que hay dentro de esas parábolas. Amén. Entonces las parábolas, amados hermanos, repito, son misterios que Dios dejó, que Dios habló desde la eternidad, ¿verdad? Recordemos, y siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Que Dios usa ejemplos, ¿verdad? Terrenales para amplificar lo celestial. Como Dios, ¿verdad? En su palabra usa términos, ¿verdad? Términos muy naturales para que nosotros podamos en nuestra mente finita entender las cosas infinitas, en nuestra mente humana poder entender, ¿verdad? Las cosas celestiales. Por ejemplo, Dios se tipifica a sí mismo, Jesucristo, como el Cordero de Dios, aquel Cordero que tenía que ser inmolado, ¿verdad? Tenía que ser sacrificado, ¿verdad? A nosotros nos tipifica como ovejas, ¿verdad? También la Biblia, cuando habla de árboles, está hablando de hombres también. Entonces Dios toma muchos ejemplos, ¿verdad? De aquí a la tierra para mostrar lo celestial. Y eso es lo que el Señor hacía en la parábola. Amén. Entonces yo siempre he dicho, toda la Biblia es una parábola, ¿verdad? Toda la Biblia es una parábola, ¿verdad? Por lo cual nosotros tenemos que pedirle dirección al Señor, revelación al Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender esta parábola, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, que son un montón, amados hermanos, un montón de misterios que desde antes de la fundación del mundo, Dios en su palabra empezó a esconder y guardar para que tú y yo los descubramos. Amén. Para que tú y yo vayamos y los descubramos. Amén. Gloria de Dios es encubrir un secreto. Su gloria fue en la Biblia enterrar un montón de que tú y yo tenemos que ir a desenterrarlos, ir a descubrirlos, ir a investigarlos. Por eso siempre hemos dicho, ahora bajémosle la lupa, veamos más allá, ¿verdad? No solo lo que está escrito, no solo los profundicemos, amén, no nos quedemos en la orilla, ¿verdad? Tenemos que bogar más adentro donde está la pesca milagrosa, más adentro donde está el alimento espiritual. En la orilla no, es mar adentro. Por eso el Señor le dijo a Pedro, rema o boga mar adentro. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros profundicemos en la palabra para que la revelación se cumpla. Recordemos que revelación es quitar el velo. Amén. Para poder entender muchas cosas. Cuando el Señor estaba aquí en la tierra, dice la Biblia que Él les hablaba en parábolas. Y sin parábolas no les hablaba, ¿verdad? Pero a los discípulos sí. A los discípulos dice que en particular a solas les declaraba la palabra. Por eso yo siempre he dicho, no seamos de las multitudes, no seamos de los 70, no seamos de los 12, seamos de los 3, porque dice que los 3, amén, bueno, los 12 se los llevaba, los encerraba en la casa, en su habitación, y les declaraba los secretos, se los revelaba. Amén. Cuando vemos la parábola del sembrador, las 4 diferentes tipos de terreno, los discípulos no entendieron, pero en la casa el Señor les explicó punto por punto lo que significaba, porque la Biblia está llena de un montón de misterios y un montón de simbolismos que tenemos que pedirle al Señor que Él nos lo explique. ¿Dónde? En lo privado. ¿Dónde? En lo secreto.
Amén. Y ya estos tres se lo llevaba, lo vimos aquel día. Juan estaba entre eso, ahora se lo llevaba y Juan era el que se le recostaba al pecho. Entonces nosotros, amados hermanos, no podemos ser como las multitudes. Tenemos que pedir a Dios que Él nos hable, que Él nos revele los secretos y las cosas lindas, ¿verdad? Los tesoros que hay escondidos en la palabra de Dios. Amén. Entonces el Señor le decía a sus discípulos, a vosotros os he dado a conocer los misterios, pero a ellos no. A ellos no, porque yo no quiero que ellos vean, ¿verdad? Que ellos vean con sus ojos y que ellos oyendo entiendan, ¿verdad? Y es tremendo porque cuando habla de esos tres terrenos, esos cuatro terrenos, dice que el Señor, en esa palabra, dice que el enemigo llegaba y se llevaba esa semilla que el sembrador puso, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no creyeran y no se salvaran. Entonces, vea qué tremendo, amados hermanos, lo que son las palabras. Amén. Entonces, esto como introducción, ¿verdad? Lo que siempre hemos hablado, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas, ¿verdad? Las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Amén. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, todo rema que sale de la boca de Dios. Entonces, por eso las parábolas. Amén. Entonces, volviendo al tema, amados hermanos, entonces vemos tres parábolas o tres facetas de una sola parábola. Eso es muy importante que nosotros lo sepamos, ¿verdad? Porque cuando el Señor empieza en Lucas 15, ahí lo puedes buscar en tu Biblia, ¿verdad? Yo lo tengo aquí, dice Lucas 15:3, dice, entonces le refirió esta parábola. Le refirió esta parábola, pero usted ve que cuando empieza la parábola, ¿verdad? O la faceta del dracma perdido, no dice eso, no dice que esta otra palabra les habló o esta otra palabra les refirió, no dice eso, entonces no corta, es una sola. Igual cuando empieza la parábola, ¿verdad? O la faceta de la parábola del hijo pródigo, no dice y otra palabra, no, es toda una sola, porque en 15:3 dice esta palabra y destira las tres. Amén. Entonces recordemos, la oveja, las tres cosas perdidas, una oveja, un dracma, que era una moneda, y el hijo. Amén. Entonces esas son las tres facetas. Entonces, la oveja somos todos nosotros, ¿verdad? Todos nosotros iniciamos como oveja, ¿verdad? Pero el dracma está hablando de la esposa del cordero, ¿verdad? Y cuando habla del hijo pródigo, está hablando del hijo de Dios, de nosotros como hijos de Dios. Amén, hermano. Entonces recordemos que cuando la Biblia habla de tres, ¿verdad? En los simbolismos, esto que estamos hablando, cuando la Biblia habla de tres, está hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. El Señor usaba muchos ejemplos. Por ejemplo, habló de María, de Marta, de Lázaro, de Moisés, de Aarón, de María, ¿verdad? Él puso muchos ejemplos, ¿verdad? Que cuando habla de tres está hablando de la Trinidad de Dios. Amén. Entonces, por ejemplo, cuando Abraham dice que el Señor le dijo, sal de tu tierra, sal de tu tienda, mira el cielo, cuenta las estrellas. Si tú puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Pero después lo llevó a la arena. Y después lo llevó al polvo. Y si puedes contar, así serán tres descendencias de Abraham, ¿verdad? Tres tipos de personas, por decirlo así. Amén. Estrellas, arena y polvo. Espirituales, amén. Almáticos y los carnales, que es el polvo. Amén, hermano. Entonces es muy importante. Entonces, cuando la Biblia habla de tres, ¿verdad? Está hablando del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí es tremendo, hermano, porque ¿quién salva la oveja? ¿Quién es el que salva la oveja? Es el Hijo. El Hijo es el que salva la oveja. Amén. Cuando habla de estrella, está hablando de espirituales. Cuando habla de arena, está hablando de almáticos. Y cuando habla del polvo, está hablando de carnales. Son tres descendencias, tres hijos de Abraham o hijos de Dios, ¿verdad? Que van a ser, ¿verdad? Unos movidos por su espíritu, unos movidos por su alma y uno movido por su cuerpo. Pero nosotros no, nosotros somos estrellas, somos celestiales, porque nuestra ciudadanía está arriba en los cielos. Somos peregrinos, somos extranjeros. Amén. Nuestra futuro, ¿verdad? Es lo que el Señor dijo, ahora que nos iba a ir a preparar morada para que donde Él esté, nosotros también estuviéramos. Amén, hermano. Entonces, por eso es que nosotros, amados hermanos, no creemos, ¿verdad? En esto que predica la iglesia emergente, ¿verdad? Del reino ya, de la prosperidad, de que tenemos que apoderarnos, ¿verdad? De los reinos de la tierra. No. Nuestro futuro está arriba, en los cielos.
Amén, hermanos. Entonces es muy importante, hermanos, no aferrarnos aquí a la tierra, no nos aferremos a las cosas terrenales, veamos allá. Ahora, Jesús dijo, no hagamos tesoros aquí en la tierra, hagamos tesoros allá en el cielo, allá el ladrón no roba ni la polilla destruye. Amén, hermano. Entonces es muy importante que eso lo tengamos claro. Entonces te digo todo esto, hermanos, de estas tres facetas, ¿verdad? De María, de Marta y Lázaro, espíritu, alma y cuerpo, porque así es en esta parábola de Lucas 15, ¿verdad? Vemos ahí tres cosas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo trabajando en favor de nosotros, trabajando en favor de nuestra familia, trabajando en favor de nuestra iglesia. Amén. Entonces, en la soberana misericordia de Dios, ¿verdad? Vemos cómo el Señor nos ayuda, el Señor nos capacita, el Señor nos auxilia. Amén. Entonces volvemos y repetimos, ¿verdad? La oveja somos tú y yo. Antes de venir al Señor, dice la Biblia que todos éramos como ovejas descarriadas, ¿verdad? Pero ahora hemos vuelto nuevamente, ¿verdad? Al obispo y al pastor de nuestras almas. Entonces todos nosotros fuimos ovejas y el Señor Jesucristo, el Hijo, ¿verdad? Fue el que fue a rescatarnos. Amén. Pero cuando habla del dracma perdido, ¿verdad? Está hablando del Espíritu Santo. Amén. Que es esa lámpara, ¿verdad? Que esta mujer alumbró, ¿verdad? Y esa lámpara hizo que nuestra vida se alumbrara, viera la luz, viera, amén, una posibilidad de salvación. Amén. Y después el hijo pródigo, ¿verdad? Que el que lo rescata o el que lo espera es el Padre. Amén. Entonces el Hijo rescata la oveja y el Espíritu Santo, amén, el dracma perdido, la moneda de nosotros, amados hermanos, que tenemos un valor muy importante para nuestro Señor Jesucristo. Por eso dio la vida, dio su sangre por nosotros. Nosotros valemos la sangre de Cristo. Y el pródigo, ¿verdad? Que es el Padre, el que espera al Hijo, porque siempre lo hemos hablado. Amén. La oveja hay que ir a buscarla, pero que el que es hijo vuelve solo a la casa. Amén. Entonces es Dios trabajando con nosotros, Dios en nosotros trabajando. Amén. Primero como ovejas, después como algo muy valioso, amén, para el Señor, pero también después como hijo. Amén. Entonces, primero tenemos que entender, somos hermanos de Jesús, somos la esposa de Cristo también, ¿verdad? Pero también somos hijos de Dios. Son diferentes facetas que tenemos que ir conquistando. Empezamos como ovejas, amén. Pasamos a ser hijos de Dios, pero tenemos que llegar a ser la esposa del Cordero. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Amén, hermano. Entonces, volviendo a lo de Lucas 15, ¿verdad? Es tremendo, amados hermanos, porque ¿cómo empieza esa parábola? Quiero que me acompañe ahí usted en Lucas 15, del verso 1, quiero que me acompañe, ¿verdad? Donde dice que el Señor estaba ahí hablándole, ¿verdad? Dice que él se acercaban a Jesús todos los publicanos, dice ahí, ¿verdad? Los pecadores, en el verso 1. Los pecadores, ¿verdad? Se escuchaban para oírle, ¿verdad? Los pecadores y los publicanos, ¿quiénes eran? Los que recogían impuestos. Leví era uno de esos, ¿verdad? Entonces eran personas despreciadas por el pueblo, despreciadas, especialmente por los fariseos y los escribas, ¿verdad? Que eran como las religiones de ese tiempo. Amén. Y juzgaban al Señor Jesucristo porque decían, ¿quién es este, verdad? Que a los pecadores recibe y que con ellos come, ¿verdad? Entonces el Señor los escuchó, ¿verdad? Los escuchó y fue cuando el Señor les dijo, no, pero es que yo no he venido por justos, yo no he venido por justos, ¿cómo se llaman? Perfectos, ¿verdad? Al contrario, yo vine por pecadores, yo vine por descarriados, yo vine a hacer volver, ¿verdad?, a la oveja nuevamente al redil. Amén. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos claros, amados hermanos. El Señor dijo, yo no he venido a llamar justos, yo no he venido a llamar justos, he venido a llamar pecadores. Jesús dijo, yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Amén. Después, en un momento también el Señor dijo, ahora, los sanos no tienen necesidad de médico. No tienen necesidad de médico, ahora no he venido a llamar justos, sino pecadores. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, amados hermanos, que la iglesia, amén, la iglesia es un lugar como un hospital. Amén. Donde nosotros llevamos a la iglesia y traemos a la iglesia, o llegamos nosotros como enfermos. Primero llegamos a la iglesia como enfermos, pero yo siempre lo he dicho, no podemos quedarnos enfermos, tenemos que buscar la sanidad, pero tenemos que ser restaurados en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, tenemos que ser restaurados. ¿Pero para qué? Para no quedarnos como enfermos todo el tiempo en la iglesia, o iglesias donde las personas, amados hermanos, son enfermas, ¿verdad? Y no se sanan y no se curan, ¿verdad? Sino simplemente llegan los doctores y le lamen la
las heridas, pero no los curan, los alivian, pero no los curan. No, no podemos ser nosotros de eso. Tenemos, amados hermanos, nosotros que después de ser enfermos, pasar a ser enfermeros, a ser doctores, a ser cruzrojistas, a ser paramédicos, amén, agarrar a esos enfermos y traerlos al hospital y darlos a los ministros, al doctor, al enfermero, a la enfermera. ¿Para qué? Para que esta persona se sane, para que esta persona se cure y que de gracia recibió, entonces que gracia lo dé. Amén. Entonces nosotros ya no somos enfermos en un hospital, cumplimos estas funciones que encontramos en los hospitales. Amén. Entonces, pero el Señor dice que Él vino por pecadores, ¿verdad? Entonces, pero es tremendo, amados hermanos, porque en su primer venida vino con relación al pecado. Pero dice la Biblia que en su segunda venida ya no vendrá con relación al pecado, ¿verdad? Entonces, en su primera venida vino por pecadores. Y en este periodo de gracia, Él está buscando esas ovejas perdidas, a esos pecadores. Él está buscando, pero cuando Él venga, amén, cuando Él venga ya no va a venir, amados hermanos, a buscar pecadores, va a venir a buscar justos, salvos, santificados, que decidieron santificarse para Dios, guardarse para Dios. Amén, hermanos. Entonces es muy importante. La segunda venida del Señor no va a ser con relación al pecado, y así lo dice la Biblia. Vea lo que dice Hebreos 9:27. Quiero que busquemos ahí Hebreos 9:27. Dice: y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Pero vea el 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. Ahora sí dice, sin relación con el pecado. Al principio vino con relación al pecado, a salvar a los pecados. Pero cuando Él venga, dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces cuando Él venga ya no va a tener nada, al contrario, ¿verdad? Nada que ver con el pecado, sino va a venir, amados hermanos, a juzgar, ¿verdad? Lo que hicimos en el cuerpo. Amén. Entonces, esto es muy importante, hermanos, que lo tengamos claro. Dice que Cristo fue ofrecido una sola vez. Amén. Entonces, Cristo no va a venir a ser ofrecido otra vez como el cordero inmolado. ¿No? Ya no es aquel, amados hermanos, que viene sentado, ¿verdad?, en un burrito, en un asno. No, ahora es el que viene sentado en un caballo, con resplandor, con gloria. Amén. Con espada, con el resplandor de su mirada y con espada en la boca. Amén. Entonces ya no nada que ver con el pecado. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Amén, hermano, porque si no es caer, ¿verdad?, en lo que conocemos como el evangelio o el falso evangelio de la gracia. Amén, hermano. Entonces no es así. Pero Dios en su misericordia, amén, Él va a buscar a esas ovejas perdidas, ¿verdad? Él anda buscando esas que vuelvan a casa. Es un trabajo evangelístico que hace nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en traernos a nosotros a la iglesia. Amén, como aquel buen samaritano que dice que cuando encontró a aquel hombre golpeado y todo, dice que lo subió sobre su cabalgadura y lo llevó al mesón, ¿verdad? Y le dijo al mesonero, le dijo, tome 2 denarios, ¿verdad? Y después yo vengo y te pagaré, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Amado, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que nos monta en una cabalgadura, en un ministerio, en ministerios, en los ministros que dentro de la iglesia nos van a sanar, nos van a curar con aceite y con vino dentro de la iglesia. Amén, hermanos. Entonces es muy importante la oveja. Entonces la segunda faceta, ¿verdad?, es el dracma perdido. Es la función del Espíritu Santo. Es la función del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque dice que es una mujer, ¿verdad?, que dice que estaba en su casa y perdió el dracma y se preocupó, ¿verdad? De las 10 monedas que tenía, perdió una, el dracma, ¿verdad? Dracma es una moneda, como decir un denario, ¿verdad? Recordemos que un denario es el salario de un día, ¿verdad?, de un jornalero o de un trabajador. Amén. Entonces, cuando esta mujer se da cuenta, ¿verdad?, que le hace falta un dracma, ella se preocupa y empieza a buscarlo, ¿verdad? Pero vea qué tremendo, amados hermanos, porque 3 cosas hizo esta mujer que es muy, muy importante. Dice que ella primero, voy a buscarlo por acá, ese pasaje. Primero, encendió la lámpara. Ahí estamos en Lucas 15. Encendió la lámpara, barrió la casa y buscó. Entonces, encendió la lámpara, barrió la casa y buscó. Son 3 cosas muy importantes que debemos hacer. Amén. Esta lámpara, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Es lo primero que tenemos que hacer, amados hermanos, nosotros. Bueno, primero, encender la lámpara.
Es tremendo porque no barrió primero y no buscó, no encendió la lámpara. Entonces es un principio, amados hermanos, que lo primero que tiene que entrar en nuestra vida es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Entra el orden, entra la luz y se empiezan a ordenar todas las cosas. En el Génesis 1 dice que el verbo estaba, ¿verdad? Dice que Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. ¿Verdad? Pero esa luz es la luz de Cristo, era Cristo, porque el sol fue creado hasta el cuarto día. Entonces, en este primer día era la luz de Cristo. Entonces, entró la luz de Cristo y dice que Dios separó, ¿verdad?, las tinieblas de la luz. Entonces, cuando entra la luz, amados hermanos, a nuestras casas, a nuestras vidas, se empiezan a ordenar todas las cosas. Pero antes de que entre el orden, tiene que entrar la luz. Y eso fue lo que hizo esta mujer, ¿verdad? Encendió la lámpara. ¿Y qué es la lámpara, amados hermanos? Es el Espíritu Santo. También es la palabra de Dios. ¿O no dice la Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, lumbrera a mi caminar. Entonces, para poder nosotros caminar, necesitamos la luz del Espíritu Santo. Amén. Y es el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el Espíritu Santo el que da testimonio, amén, dentro de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a toda la verdad, el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo. Amén. Otra cosa que hizo, dice que ella barrió la casa. Entonces, yo a veces me pongo, cuando hacía el tema, yo me ponía a pensar, ¿cómo estaba esta casa? ¿Cómo estaba la casa de esta mujer que tuvo que limpiarla y tuvo que barrerla, ¿verdad? Y una vez mi esposa dio ese mensaje en Naranjo, ¿verdad? Limpiando la casa, ¿verdad? Lo importante que es, amados hermanos, de limpiar nuestra casa, ¿verdad? Sacar lo viejo para que llegue lo nuevo. A veces Dios no nos bendice, a veces porque tenemos obstáculos dentro de la casa, cosas viejas, ¿verdad? Que Dios quiere que nosotros las botemos, las saquemos para que venga lo nuevo. Amén. Entonces, pero es muy importante, amados hermanos, limpiar la casa, ordenar la casa, como aquel hombre, Ezequías, que el Señor le dijo, ordena tu casa, porque ciertamente vas a morir, ciertamente morirás. Y ya todos sabemos el pasaje, él, ¿verdad? El corazón, ¿verdad? Dios midió su corazón y todo, y le dio 15 años más, la misericordia de Dios, le añadieron 15 años más, y el número 15 es misericordia de Dios, la gracia de Dios para este hombre, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Denis un día esto, ¿verdad? Cuando él le tocaba enseñar, ¿verdad? Nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Por qué? Porque la necesitamos, porque es urgente la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Los 15 años de gracia que le dieron a este hombre es importante en nuestras vidas, hermano, para este tiempo. Amén. La gracia de Dios la ocupamos todos los días. Por eso es que nuevas son. Todos los días estrenamos misericordia. Todos los días estrenamos el amor de Dios, el abrazo del Padre, la misericordia de Dios. ¿A partir de cuándo? A partir de que ordenemos, a partir de que barramos la casa del templo del Espíritu Santo, empezar de que saquemos lo que a Dios no le gusta, lo que a Dios no le agrada, si son pues, drogas, alcohol, laxivia, tantas cosas, amados hermanos, que a Dios no le agradan, que tenemos que quitar de nuestra vida. Amén, porque no hay pecado grande, no hay pecado pequeño, todo es pecado para los ojos de Dios y tenemos que sacarlo de nuestra vida, tenemos que desarraigar eso es parte del orden, amén, que entre la luz, amén, y después dice que ella buscó. Amén. Primero encendió la lámpara, después dice que barrió, ordenó la casa y después dice que la buscó. Entonces, ¿qué nos habla esto, amados hermanos? Tú y yo tenemos que buscar a Dios. Tú y yo tenemos que saber que el Espíritu Santo hace la obra, pero tú y yo tenemos que buscar, porque dice la Biblia, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Amén. Llamad en tanto que Él está cercano. Estamos en el periodo de la gracia, estamos en el periodo donde ya el velo no está y tenemos libre acceso al tribunal, al trono de la gracia. Amén. Tenemos que buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Va a llegar un momento donde ya no se va a poder. Va a haber un momento donde ya no vamos a tener este periodo de gracia. Aprovechemos ahora, amados hermanos, que todavía estamos. Aprovechemos ahora que el Señor no ha venido todavía. Amén. Guardémonos, cuidémonos, guardémonos para el Señor. Santifiquémonos para Él, para irnos cuando Él venga. Amén. Ya ahora sí, como vuelvo y repito, sin relación al pecado. Amén. Pero dice que esta mujer buscó, ¿verdad? Esta mujer buscó, ¿verdad? Y el Señor dijo, ¿verdad? Que había cosas que habían que buscar. Por ejemplo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces tenemos que buscar, amén, primeramente, ¿verdad? Lo que es de Dios, lo que es celestial y después lo terrenal. Claro, dice primeramente, no nos podemos ir al extremo, ¿verdad? Esperar solo lo espiritual y solo buscar y buscar lo espiritual. No, también, ¿verdad? Dice la Biblia que el que no
el que no trabaja, que no coma. Entonces, tenemos que buscar, amados hermanos, y pedir, buscar lo espiritual y pedir, amén, lo terrenal. Amén, hermanos, para que Dios nos bendiga. El Señor dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Amén, llamad, ¿verdad? Y se os abrirá. Entonces, en un momento determinado, el Señor le dice a sus discípulos, que ustedes no están recibiendo porque nada habéis pedido en mi nombre. Pero en el momento que ustedes pidan en mi nombre, lo que pidan, lo van a recibir. En mi nombre lo van a recibir. Amén, hermanos. Entonces, hay cosas que se buscan, hay cosas que se piden. Amén. Y lo que realmente es importante se busca y se pide. Qué tremendo eso. Lo que realmente es importante se busca y se pide. Por eso el salmista dice, una cosa he pedido y esta buscaré. Vea qué importante, hermanos. Él lo pidió, pero lo buscó. ¿Qué? ¿Qué es lo que él buscó? ¿Y qué fue lo que pidió? Estar todos los días de mi vida en la casa del Señor, todos los días de mi vida. ¿Pero para qué? Para dos cosas. Lo hemos hablado siempre, para contemplar su hermosura, adorarlo a Él, adorar al Señor, buscar su rostro, contemplarse en Él, deleitarse en Él, y Él va a empezar a añadir las peticiones que tenemos en nuestro corazón. Amén, eso es lo número uno, contemplar su hermosura, pero también dice inquirir en su santo templo. Preguntar, inquirir, descubrir, pedirle al Señor. Vamos a la iglesia y estamos siendo ministrados por la palabra, pero yo tengo que decir, Señor, yo necesito inquirir, ¿verdad? Pero más que preguntarle a mi pastor, más que preguntarle al líder, yo necesito preguntarte a ti. Yo necesito que tú me hables. Amén. Antes de oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Tenemos, amados hermanos, que buscar de Dios y esforzarnos aún más para que eso se cumpla. Amén, amados hermanos. Entonces vuelvo y repito por acá, ¿verdad? El Señor no vino a buscar justos, ¿verdad? Entonces por eso fue que Él, ¿verdad? Buscó a la hoja perdida, después el dracma, ¿verdad? El dracma perdido del Espíritu, la obra del Espíritu Santo. Amén. Y por último, cuando el Señor dice que el que está perdido es un hijo, el hijo pródigo. Amén. Pródigo, amados hermanos, es la persona, lo hemos hablado varias veces, la persona que despifarra, ¿verdad? La persona que desperdicia. Amén. Entonces, pero es tremendo, amados hermanos, porque cuando usted analiza esa enseñanza del hijo pródigo, dice la Biblia que él tuvo varias caídas. Ahí se puede ver cuando él tuvo varias caídas. Aún dentro de la casa, tuvo varias caídas, ¿verdad? Como Salomón, ¿verdad? Recordemos que Salomón fue de descenso en ascenso, él siempre descendía y descendía, él veía, ¿verdad? Y descendía, él tenía problemas con la vista, ¿verdad? Por eso al final él pierde la visión, pierde la vista, ¿verdad? Fue el problema que él siempre tuvo, pero siempre descendió hasta un momento determinado que él confiado, porque el Espíritu Santo siempre estaba con él, pero en un momento determinado ya no estaba. Y como siempre lo hemos escuchado, ¿verdad? El Espíritu Santo avisa cuando llega, pero no avisa cuando se va. Por eso es que tenemos que estar todos los días alertados de los tiempos que estamos pasando y que estamos viviendo. Amén. Entonces el hijo pródigo, amado hermano, el hijo pródigo tuvo varias caídas, ¿verdad? Entonces cayó a tal punto que él quedó loco. Perdió el conocimiento, cayó en demencia, por decir así, como por ejemplo Nabucodonosor. Dice la Biblia que Nabucodonosor llegó a tal estado, a tal momento, amados hermanos, que era como una bestia, se comportaba como una bestia. Amén. Pero el hijo pródigo dice que por la misericordia de Dios, por eso le digo, ocupamos la misericordia de Dios, ¿verdad? Cuando esta oveja, ¿verdad?, es alumbrada por medio del Espíritu Santo, entonces reconoce su estado de hijo. Amén. Y dice que él volvió en sí. Pues estaba loco, él volviendo en sí, dice que él se levantó y recordó que era hijo. Recordó porque él dice, en la casa de mi padre. Entonces él se recordó que era hijo. Tú y yo somos hijos de Dios. Amén, hermanos. Entonces dice que él dijo, me levantaré. Vea qué importante esta condición de levantarse, ¿verdad? Entonces volviendo así, dice que él se levantó y se puso en marcha. Amén, como aquella mujer encendió la lámpara, barrió la casa y después buscó. Entonces el hijo pródigo hizo lo mismo, le llegó la luz, la revelación, pero él dijo que él dice, me levantaré y me esforzaré, buscaré, tendré que ir a la casa de mi padre. Mi padre no, él sabía que el padre no iba a buscarlo porque él tomó una mala decisión. Él sabía que como hijo tenía que volver a la casa. Amén. Y le dice, voy a decirle, padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Entonces vea qué interesante, amados hermanos, cómo las aptitudes, ¿verdad? Las aptitudes que nosotros tenemos, ¿verdad? Pueden afectar, podemos pecar contra Dios
contra el cielo y contra nuestro hermano, contra el hermano, porque somos cartas leídas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que guardarnos mucho en nuestro testimonio. Entonces él reconoció su estado y reconoció que había pecado contra el cielo y que había pecado contra Dios. Amén. Entonces, pero él volvió. Él volvió a la casa del Padre, ya todos sabemos, ¿verdad? ¿Para qué él vuelve a la casa del Padre? Porque fue una casa donde empezó el proceso, ¿verdad? Y todo lo que a él le hizo el Señor, el Padre, ahora dice que lo agarró, lo besó, ¿verdad? Le puso anillo, le puso calzado, lo vistió. Amén. Entonces eso somos nosotros. Amén. Entonces, ¿qué quiero decirle con todo esto? Ya para ir compresionando. Entonces, Lucas 15 habla, amados hermanos, del trabajo del Espíritu Santo, del Hijo y del Padre, de la Trinidad, la triunidad de Dios, porque Jehová uno es. Hablaba con un amigo un día de estos y yo le decía, es que cuando la Biblia dice Jehová uno es, no es porque es uno, es que está hablando de unidad. Está hablando de unidad, está hablando del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios de diferente manera manifestándose a su creación, que somos nosotros. Entonces aquí en Lucas 15 vemos la Trinidad de Dios trabajando en favor de nosotros. El Hijo nos va a buscar, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. ¿Pero para qué? Para que tú y yo volvamos otra vez a la casa del Padre, porque es algo eterno, porque tenemos, amados hermanos, fuimos, dice la Biblia que fuimos conocidos arriba en el cielo. Dice la Biblia que a los que antes conoció, dice que a estos los llamó, a los que llamó los justificó, a los que los justificó dice que los glorificó. Por eso el Salmo 23 dice, a la casa del Señor volveré por largos días. Amén, porque esa es nuestra condición. Venimos a la tierra, salimos de Dios, tenemos que volver a Dios. Tenemos que volver a Dios. Por eso es que en algún momento determinado nuestra vida se perdió. Pero como ovejas descarriadas hemos vuelto. Amén. Hemos vuelto. Dice la Biblia, hemos vuelto. Amén. A nuestro obispo. Entonces, obviamente, si dice volvió es porque una vez salimos de nuestro Padre. Jesús dijo, ustedes no hubieran venido a mí si mi Padre no los atrae. Amén. Pero también dijo, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces se cumple el ciclo. El Hijo nos lleva al Padre. El Padre nos lleva al Hijo. Amén, hermanos. Entonces, como hijos pródigos, tenemos que volver a la casa del Padre. Amén. Pero ya como conclusión, ¿sabe qué es lo más tremendo? Y me impactaba ahora que lo veía. Dice que ahí, ¿verdad? En la casa del Padre, dentro de la iglesia, dentro de todo lo que Dios hace con nosotros, dice que estaba el hijo mayor. Había un hijo mayor, ¿verdad? Que fue el que se quedó en la casa, ¿verdad? Fue el que recibió parte de la herencia o la mitad de la herencia. Como eran dos, le tocaba la mitad cada uno, ¿verdad? Entonces el hijo mayor dice que es tremendo, porque ahí Lucas 15, 25, bájelo ahí, la mirada, cuando dice, y el hijo mayor, del hijo pródigo, estaba en el campo. ¿De qué nos habla el campo, amados hermanos? Del mundo. Nos habla del mundo, ¿verdad? Y dice, y cuando vino, dice que llegó cerca de la casa, o sea, estaba afuera. Eso confirma que estaba afuera, ¿verdad? Entonces, estaba afuera, estaba en el mundo, ¿verdad? Cuando Esaú, ¿verdad? Cuando Caín, perdón, mató a Abel, dice que venía, se lo llevó al mundo, al campo. Caín le dijo a Abel, vamos al campo. Y Abel fue y ahí lo mató en el campo, en el mundo, fuera de la iglesia, fuera de cobertura. Amén. Entonces, por ejemplo, cuando Jacob está en la casa y está preparando un guisado, ¿y quién viene? ¿Quién viene del campo? Esaú. Esaú viene del campo, viene cansado y le dice, dame un plato de ese guisado. Entonces Jacob le dice, ok, te lo cambio por tu primogenitura. Y como él dijo, pues vengo cansado, vengo muerto, voy a morir, vengo del mundo, estoy desanimado. Entonces entregó su primogenitura. Esas son las consecuencias, amados hermanos, de irnos al mundo. Esas son las consecuencias de tirarnos una canita al aire. Esas son las consecuencias de que para este tiempo ya no querramos volver a la iglesia, de que ya no querramos, que nos hayamos acomodado de tal manera que ya no querramos nada con el Señor. Eso es lo peligroso. Entregamos nuestra primogenitura. No entreguemos nuestra primogenitura, amados hermanos, por un plato de lentejas. Pero dice que el hermano mayor, el hermano del hijo pródigo, venía del campo. Y dice que cuando él de lejos escuchó, dice que él escuchó la música y las danzas, entonces él se enojó y bueno, llamó al siervo y le dijo, ¿qué es lo que pasa ahí? Es que tu hermano ha regresado y hicimos una fiesta. Y en lugar de alegrarse, dice que se enojó. Se enojó. Imagínate, amados hermanos, era un hombre que siempre estaba dentro de la iglesia, era un hombre que estaba ahí, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Eso tipifica hermanos dentro de la iglesia que nunca se han salido de cobertura, nunca se han extraviado,
como el hijo pródigo, nunca han despifarrado como el hijo pródigo, pero que lamentablemente estaba en peor condición o en condición igual, a pesar de que estaba dentro de la casa, porque más adelante, ¿verdad? Bueno, dice que el papá salió. Qué tremendo, cosa que no hizo con el hijo pródigo. Con el menor no lo hizo, el papá no salió a buscarlo, con él sí. Vea el privilegio que tenía este hombre, amén. Pero por sus carnalidades, ¿verdad? Entonces dice que el papá le rogaba que entrase, y le reclamó, papá, pero este hombre, este es tu hijo, ni siquiera hermano, tu hijo despifarró, botó todo en prostitutas, en rameras, y aún así tú lo premias cuando llega, aún así tú lo recompensas, aún así tú lo vistes y tú lo guardas y lo cuidas dentro de la casa. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta del papá? El papá le dijo, entonces él le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Amén. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Personas, los hermanos del hijo pródigo, personas que siempre han estado dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero que normalmente salen a darse una canita al aire, salen a darse una vueltita por el mundo, ¿verdad? Salen un toquecito a Egipto, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque nunca valoraron lo que tenían, nunca valoraron la cobertura, nunca valoraron el tener un padre espiritual, nunca valoraron muchas cosas. Entonces esta persona despreció, amén, lo que tenía, no lo valoró. Dios no le había dado la facultad de disfrutar lo que tenía. Como siempre lo hemos hablado, que Dios nos dé la facultad, amados hermanos, de disfrutar lo que tenemos. Amén, hermanos. Entonces así, en poco menos de una hora, tratamos de darle el tema, ¿verdad? De esta parábola, ¿verdad? Que obviamente, ¿verdad? La palabra es inagotable, ¿verdad? Y esto puede llevar semanas, ¿verdad? Una hora, ¿verdad? Para cada una de las facetas, ¿no? Pero es muy importante, hermanos, que tú y yo, ¿verdad? Reconozcamos nuestra posición delante del Señor, ¿verdad? Que una vez fuimos ovejas, pero que ahorita el Espíritu Santo está haciendo la obra dentro del mesón, ¿verdad? El mesonero, el Espíritu Santo está haciendo la obra con aceite y con vino en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos como hijos pródigos volver a la casa del Padre, volver a nuestra morada eterna, volver a donde el Señor se fue a prepararnos morada. Amén, hermano. Entonces, esta es nuestra condición en la misericordia de Dios, ¿verdad? Dios está trabajando, ¿verdad? Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Cuál es tu posición ahorita? ¿Estás como oveja? ¿Estás descarriado? ¿Tienes que volver nuevamente? Amén. Al redil. Estás en el proceso donde necesitas fuertemente limpiar tu casa, barrer tu casa, encender la lámpara del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu posición ahorita? Buscar de Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, porque Dios dice, la palabra dice, ¿verdad? Que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu y Él necesita, o él busca que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios. Él se acerca a nosotros y nosotros nos acercamos a Dios y Él se acerca. ¿En qué faceta estás? ¿O estás en la faceta donde ya estás listo y estás preparado para volver a la casa del Padre? A que te coronen allá con la corona celestial, con la corona eterna, a que pongan anillo en tu dedo, calzado en tus pies y un vestido nuevo. Amén. ¿En cuál es el proceso que estamos viviendo nosotros ahorita? Amén. Pero de todos estos, que no sea el del hermano, el hijo pródigo. Ese que siempre ha estado metido en la iglesia, que ha estado en la iglesia, pero que le gusta estar saliendo del mundo, que le gusta estar yendo a contaminarse. Amén. No seamos nosotros. Valoremos lo que tengamos. Valoremos la opción de que tenemos en la misericordia de Dios de volver nuevamente a reunirnos en la iglesia. Amén. De reunirnos nuevamente. No nos escapemos de la presencia de Dios. No nos escapemos de la gracia de Dios. No nos acomodemos de tal manera que ya no querramos volver a la iglesia. Yo espero, amados hermanos, que ya cuando volvamos, yo sé que las iglesias se van a volver a llenar y sabemos que las iglesias se van a llenar y muchos hijos pródigos van a volver a la casa. Pero ¿cómo los vamos a recibir? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Vamos a ofenderlos? ¿Vamos a criticarlos? ¿Vamos a señalarlos? No, al contrario, seamos como el padre del hijo pródigo, no lo juzgó, en ningún momento lo juzgó, al contrario, dice que lo abrazó, ¿verdad? Y le dijo a sus siervos, y dijo a los siervos, a los ministros, vístalo. Ese es trabajo de los ministros. Entonces nosotros, como aquellos cruzrojistas que hablamos ahora, aquellos paramédicos, traigamos los enfermos a la iglesia.
Amén. Traigamos a la iglesia, démoselos al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo, amado, empiece la obra. No seamos nosotros los que señalan, no seamos nosotros los que juzgan, no, amado hermano, no seamos nosotros como los hermanos del hijo pródigo, porque es tremendo, porque dice que cuando él escuchaba las danzas y la música, dice que él no tuvo un buen corazón, no tuvo un corazón. ¿Qué aptitud tenía él? ¿Verdad? ¿O qué aptitud tenemos nosotros al ver cuando los hermanos danzan y cantan dentro de la iglesia? ¿Qué aptitud tenemos nosotros? Amén. No seamos como los hermanos del hijo pródigo, no señalemos y no juzguemos. Al contrario, que Dios nos use, amén, para que con aceite y vino podamos sanar a este hombre. Amén. Que lo dejaron medio muerto, espiritualmente hablando. Amén, medio muerto. Porque venía de Jerusalén a Jericó, del cielo a la tierra. Amén, hermano. Entonces, quería dejarle esto en tu corazón. Amén. Creo que es muy importante que veamos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, de la Trinidad, ¿verdad? De nuestro Señor trabajando en favor de la humanidad, trabajando en favor de nosotros. Amén. Rebuscando a pecadores. Amén. Pero recordemos, la segunda venida, la venida de nuestro Señor Jesucristo, va a venir sin relación del pecado al pecado. Amén. Porque Él, sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Amén. Entonces guardémonos, cubrámonos, como siempre lo hemos dicho, ahora limpiemos nuestras vestiduras, quitemos toda mancha, quitemos toda arruga. Amén. Para poder ver al Señor y irnos con Él a las bodas del Cordero. Amén, hermanos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, papito lindo, gracias. Gracias, papito lindo, por tu presencia. Gracias por tu amor y gracias por tu verdad. Gracias por tu revelación, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias, Señor, porque como ovejas, un día, Señor, tú nos fuiste a rescatar, Señor. Como ovejas, Señor, tú te humillaste, viniste a la tierra, Señor, a dar la vida por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú dejaste a las 99 y fuiste por cada uno de nosotros, Señor, a traernos al redil, Señor, nuevamente a ser pastoreados, Señor, en nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te pedimos que ese Santo Espíritu, Señor, que encuentra esa dracma, esa moneda, Señor, alumbre nuestras vidas, Señor. Ordene nuestra casa, Señor, papito lindo, para poder, Señor, ser, Señor, como hijos que volvamos a la casa, Señor. Volvamos a la casa eterna, a la morada eterna, a la morada celestial, Señor. Gracias por esa verdad. Gracias, Señor, por esa faceta, Señor. Gracias, Señor, papito lindo, por ese paso, Señor, que tú nos haces, Señor, que para transformarnos, Señor, para ver tu gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano, Dios te guarde, Dios te proteja, como siempre lo hemos dicho, no estás solo, no estás sola. Amén. Dios está contigo, el Espíritu Santo está contigo y nosotros como pastores estamos para servirte. Amén. Solo nos avisas para estar en contacto. Amén, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Enviamos una bendición de parte mía, de parte de mi esposa, para todos los hermanos de Naranjo y aún los que no son de Naranjo reciban bendición de parte de Dios. Amén, hermano. Bendiciones.